Y es que te está enseñando dos principios fundamentales que van a producir gloria. Esta leve tribulación momentánea produce, escucha esto, producir. La palabra producir me gusta mucho porque la producción viene después de un sacrificio. La producción, por ejemplo, si tú quieres una producción de frutos, primero tienes que sembrarlo. Para tú sembrarlo, primero tienes que arar la tierra. Y luego que tú ares la tierra, tienes que cuidarla, tienes que estar ahí dándole seguimiento. Entonces esa tierra va a producir, Dios mío, esa tierra va a producir. Pero que para que esa semilla pueda producir, la semilla que sembraste, primero tiene que morir. Como dijo Cristo, primero tiene que morir. ¿Tú sabes por qué? Es que hay personas que no han entendido. Cuando Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, Pablo te está diciendo, tienes que morir a tu naturaleza. Tienes que morir a tu naturaleza. Cuando mueres a tu naturaleza, ya no estás viendo las cosas de manera natural. Ya la naturaleza tuya no es la que te gobierna. Hermano, nosotros somos seres espirituales en un cuerpo natural. Dios mío, somos seres espirituales en un cuerpo natural. La gente tiene que entender que Dios lo va a mover a niveles de gloria a través de la oración, a través de la disciplina espiritual. Tú sabes, hay un factor que no deja que los creyentes se conecten con todo lo que Dios tiene preparado para ellos, y es el factor tiempo. Hay gente que llegan con un problema delante de Dios, y cuando ellos ya han orado una semana, 2 semanas, un mes, ya ellos entienden que Dios tiene que resolverle el problema. Escucha esto, escucha esto. En el área espiritual la gente no ha entendido este asunto. Y es que a veces tú tienes un problema existente en tu realidad. Wow, te voy a soltar algo. A veces tú tienes un problema existente en tu realidad, pero ese problema solo existe en tu realidad, no en la realidad de Dios. Entonces el ayuno, ¿qué hace el ayuno? El ayuno te conecta con la realidad de Dios. El problema está ahí, pero ya tú estás en otra realidad. Hay gente que quieren que el problema salga de su realidad, pero Dios lo que quiere es sacarte a ti de tu realidad. El problema Él lo va a dejar ahí, porque el problema es lo que te está empujando a salir de tu realidad. Es como que el problema te está diciendo vete. El problema te está diciendo vete de aquí. El problema te está expulsando. Es que tú no perteneces a esta dimensión. Tú perteneces a una dimensión mayor. Tú perteneces a una dimensión de gloria. La gente lo ve así cuando ha entendido lo que Dios está haciendo con ellos. Dios mío, cuando has entendido lo que Dios quiere producir gloria. Aprende a ver el problema pequeño. Quiere producir gloria. Aprende a asignar tiempo. Aprende a entender que el problema no es para siempre, que la crisis no es para siempre. Hay gente que están en crisis económica, que creen que no van a salir de ella. Mentira del diablo. Hay gente que están desempleados, que creen que Dios no va a abrir puertas. Mentira del diablo. No importa, no te desesperes. Sigue orando, sigue martillando en la oración, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hay personas que creen que no van a salir del hoyo en el que están. Mentira. Recuerda cómo estaba José. José estaba en una situación peor que tú. José estaba en una situación muy dura. Querían matarlo, pero había un propósito. Diga conmigo, propósito. El plan era matarlo. El plan que tenía Satanás era matarlo. Estos hermanos de José tenían espíritu de muerte. Estos hermanos de José estaban atados. Eso fue lo que él vio. Él lo vio en visión cuando dijo, nosotros atábamos manojos en el campo. Eso habla de la atadura que tenían los hermanos de José. Los hermanos de José estaban atados a un espíritu de muerte, porque ellos mataron a las personas de Siquén. Ellos vienen arrastrando todo esto. Ellos vienen con puertas abiertas, y por ahí entró el diablo a matar a José. El problema es que el diablo no hace lo que le da la gana. Él no hace lo que le da la gana con la gente que porta propósito, que porta llamado, que porta ministerio. Yo vengo a soltar una palabra sobre alguien aquí. Vengo a decirle, Dios tiene propósito contigo. Wow, Dios mío. Dios tiene propósito contigo, y como Él tiene propósito contigo, tiene que prepararte para lo que Dios va a hacer. Tiene que prepararte, tiene que estar en la dimensión correcta cuando llegue la gloria. Ay, Dios mío, a veces la gloria llega, pero nosotros no estamos en la dimensión correcta.
Estamos en la dimensión del problema, estamos en la dimensión natural, estamos en la dimensión de nuestra realidad y no de la realidad de Dios. Por eso es que cuando tú ayunas, tú estás transicionando. Cuando tú oras, tú estás transicionando. Cuando tú entras en intimidad, tú no te estás quedando igual. No importa que tú creas, no importa que el problema no se haya resuelto, tú no estás igual. Tú no estás igual. Eso es mentira. El enemigo le gusta hacerle creer a la gente, pero no está pasando nada. Pero no está sucediendo nada. Yo veo que todo sigue igual. Yo veo que todo sigue igual. Yo veo que los problemas no se resuelven. Porque hay gente que tiene la disciplina espiritual como si fuera un acto de magia. Esto no es un acto de magia. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Mira, tú tienes que ver el lenguaje de Dios con Moisés. Escucha esto. El lenguaje de Dios con Moisés. Tienes que analizarlo y tienes que prestar atención. Te voy a soltar algo. Escucha esta palabra. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ve dile al pueblo, ve dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón de faraón. Ahora, aquí hay algo que es como si fuera que Dios se está contradiciendo, porque ¿cómo va a ser que Dios va a mandar al faraón y le va a decir, mira, ve dile, Dios va a mandar a Moisés donde el faraón, ve dile al faraón que deje ir a mi pueblo? Pero cuando Moisés va en el camino, dice la Biblia que Dios endureció el corazón de faraón para que no dejara ir al pueblo. Eso suena algo contradictorio. No es contradictorio. Lo que pasa es que hay una dimensión, escucha esto, hay una dimensión de preparación. Hay una dimensión, el pueblo tenía que moverse, porque esta dimensión de preparación era que iba a ir delante de ellos, derribando mentalmente a sus enemigos. Explícame eso, pastor, porque no entendí mucho. Te lo voy a explicar como si tú tuvieras 2 años. Cuando los pueblos sabían que venía el pueblo de Israel, ¿tú sabes lo que decían? Ese pueblo tiene un Dios poderoso. Ese pueblo tiene un Dios que los sacó de Egipto. Ese pueblo tiene un Dios que mandó plaga a Egipto. Con esa gente no puede cualquiera. Amalek se levantó contra el pueblo de Israel en el desierto. ¿Y qué pasó con Amalek? Fue destruido. ¿Qué pasó con Amalek? Fue desechado. ¿Sabe por qué? Porque había miedo. Había miedo. Había una trayectoria. Había un testimonio. Porque eso es lo que Dios hace. Dios cierra puertas para crear testimonios. Dios mío. Ay. Esa palabra sacudió a alguien. Esa palabra sacudió a alguien. Esa palabra ministró a alguien. Yo sentí que alguien sintió un fuego cuando yo solté esa palabra. Hay puertas que se cierran para Dios crear testimonio. Ay, Dios mío. Hay gente que se manejan en puertas cerradas, pero Dios está preparado. Cuando yo te hablo de testimonio, te estoy hablando de cancelación en el futuro, de maquinaciones satánicas. Dios mío. Hay espíritus que no van a poder operar como le da la gana, porque tú eres una persona que tiene herramientas espirituales para deshacer toda obra del diablo. Tú no eres un neófito. Tú no eres una persona con falta de conocimiento sobre la guerra espiritual. Tú eres una persona que ya conoce detalles de la guerra espiritual. Aquí no venimos muy aéreos. Aquí no venimos para satisfacer curiosidad de personas. Aquí estamos hablando cosas reales que pasan en el diario vivir. Nuestros hijos albergan demonios, albergan espíritus que no son de Dios. Nuestros vecinos albergan espíritus que no son de Dios. Nuestros compañeros de trabajo albergan espíritus que no son de Dios. Las personas en el camino, cuando estamos desplazándonos, albergan espíritus que no son de Dios. Nosotros estamos en una constante lucha. Nosotros estamos en una constante batalla y tenemos que aprender a estar firmes delante de la presencia de Dios. El enemigo es un experto conectándote con lo natural para que tú no entiendas lo espiritual. Es un experto, tiene un propósito y es conectarte con lo natural. Y hay una dimensión, hay un nivel que es el nivel territorial, que es lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando el sistema. Mira, hay una palabra que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Recuerden que estamos muy concentrados cuando Pablo estaba en Éfeso y cuando le escribió a la iglesia de Éfeso. Cuando le escribe a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 2,
Nosotros tenemos que entender estas líneas que son poderosísimas. Son bien poderosas estas líneas. Escuche esto. Dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escuche esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando Pablo escribe en esta misma carta, en el capítulo 12, vamos a vincular esto que está pasando aquí con el capítulo 6, versículo 12, cuando él dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escucha esto, este es el organigrama de toda una atmósfera espiritual, que hay una operación y hay un orden de ataque. Escucha esto, lo primero que te presenta Pablo aquí, principado. Un principado es el principal de un territorio específico, pero ese territorio está siendo gobernado y está siendo organizado. Aquí no se están dando como las personas piensan muchas veces. No. Hay gente por ahí que dicen, es que no existe el reino de las tinieblas. Eso es mentira. Hay gente que dicen, eso no funciona así. Satanás no tiene ningún reino. Pero es un problema, es una contradicción bíblica, porque no se trata de traducción. Es decir, eso genera un conflicto escritural, porque que Cristo, eso fue lo que presentó. No solo porque dijo un reino dividido no puede prevalecer, no solo porque dijo eso, sino que habló de un príncipe, habló de una organización, quien expone todo lo que está pasando en el mundo espiritual. En el Antiguo Testamento no se culpaba al enemigo. En el Nuevo Testamento Pablo dice que Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tú sabes lo que te está diciendo. Te he dotado de visión para que pueda ver lo que está pasando en una atmósfera espiritual. Entonces aquí hay un trabajo que se está haciendo en tu territorio donde tú estás. Cuando una persona, un creyente, está en un territorio, es un representante del reino. Lo primero que tú tienes que saber es que tú eres rey y eres sacerdote. ¿Qué hacían los reyes? Los reyes mantenían la ciudad protegida. Los reyes eran los encargados de entrenar a los soldados. Los reyes eran los que ponían todos los cercos para que los enemigos externos no entraran. Pero también eres sacerdote. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Mantener el área espiritual intacta, mantener la conexión con Dios, el pecado que no entre para que los enemigos externos, no importa que el rey esté bien, no importa las armaduras del rey, sino mire a Acad. Acad es similar a algunos creyentes de ahora. Acad fortaleció mucho el área del reinado, pero descuidó el área espiritual. Dios mío, descuidó el área espiritual. Te voy a soltar algo y quiero que tú lo entiendas, y es que hay creyentes que tienen mucho conocimiento, pero no tienen intimidad con Dios, y eso es lo que está pasando. Cristo vino a albergar estas dos áreas en nosotros, conocimiento y espiritualidad. Hasta que esto no se fusiona, hasta que esto no está andando en el orden de Dios, yo no voy a poder gobernar, yo no voy a poder ejercer presión en el territorio de manera espiritual. Eso fue lo que pasó con Acad. Acad era muy bueno en el área del reinado, tenía un buen ejército, tenía una buena preparación, tenía reyes a su alrededor que le pagaban los impuestos. Él era una persona fuerte en esa área, pero descuidó la otra área, descuidó el área de la intimidad, descuidó el área de la consagración, descuidó el área espiritual, y por ahí entró Jezabel. Jezabel tenía esta área fortalecida, pero de manera idólatra. Jezabel, la cultura, la tradición, la
costumbre de Jezabel contradecían directamente la palabra de Dios, contradecían directamente lo establecido por Dios. Por eso es que acá es la representación del creyente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha sabiduría, pero no tiene intimidad con Dios, no se relaciona con Dios, no saca tiempo para conectarse con Dios. ¡Wow!